Previo al Buen Fin y todavía en días recientes, hemos hecho consumo de bienes y servicios con cargo a las deudas, pero con la esperanza de que al recibir el aguinaldo no solo podamos saldar parte de esas deudas, sino incluso disfrutar parte de él en otros propósitos, por lo que hoy me da mucho gusto conversar con el maestro José Eduardo González Gómez Tagle, presidente del Colegio de Economistas del Estado de México y experto en finanzas personales. Muy buenas noches, maestro. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches y un saludo al auditorio. Un Pues gusto es momento saludarte, José Eduardo. justo, es un placer. Es Gracias, José momento de Eduardo. hablar del Sí, aguinaldo. adelante. Adelante, adelante. Y pues bueno, hablar de este derecho que es totalmente para los trabajadores, al tiempo de que representa una prestación totalmente independiente a las 12 remuneraciones que se recibe cada mes con mes. Este pago extraordinario pues sirve naturalmente para contribuir a financiar distintos gastos, no solo que implica esta temporada, sino que se pudieron contraer en el año. De acuerdo con la ley laboral mexicana, este es un derecho que pertenece al artículo 87 desde 1970 y debe de pagarse antes del 20 de diciembre. Es distinto cómo juega el rol para la iniciativa privada y para los servidores públicos, puesto que para los privados se deben de recibir mínimo 15 días y para la iniciativa pública o el sector público son 40. Esto naturalmente es si se trabajaron los 12 meses del año completos y si no, pues hay que sacar la parte proporcional. Ujú. Pero es un derecho y una obligación que tiene el patrón de así brindar al propio trabajador. El pago de este aguinaldo evidentemente tiene que ser en efectivo, no en especie, porque de repente por ahí se escuchan historias de terror que vale tal pena también recibir el aguinaldo en especie, no es así. En circunstancias en las cuales los patrones otorgan este aguinaldo y como dices tú con el día límite al 20 de diciembre, de ocurrir el día 20 de diciembre y no se reciba, ¿qué se debe hacer? Pues por supuesto se debe recurrir a las autoridades. Y Raimundo, comentas algo sumamente importante. Este pago justo es un flujo de efectivo al cual el trabajador tiene derecho y no se debe de poder aceptar pagar o aceptar el pago en vales, en despensa o en algún otro medio, en productos de la propia empresa, que la creatividad se pueda dar. Definitivamente esa no es la opción. El aguinaldo está exento del ISR en caso de que éste no rebase la cantidad a 30 días de las sumas, la unidad de medida y actualización, la cual tiene un valor de 89.62 pesos diarios. Y pues es muy claro también mencionar que para esto está justo la Secretaría del Trabajo para poder atender y velar por los derechos de los propios trabajadores. Pues en el saldo al día de hoy, con el Buen Fin, ya muchos están contando con que van a pagar estas deudas que hoy se acumularon para el aguinaldo. Pero ¿en qué sanamente recomiendas debe ser utilizado esta gratificación de fin de año? Pues bueno, sorpresivamente el 60% de los hogares mexicanos gasta gran parte de este aguinaldo en ropa y calzado y después un 40% en juguetes. Entonces nos dice que gran parte, si no es que un total del mismo, se dedica a estas fiestas, descuidando algunos rubros importantes como lo pueden ser realmente hacer un presupuesto para que nos sirva a pagar deudas, a no precipitarnos al hacer compras que realmente no necesitamos. Hay que ahorrar, hay que invertir. Por supuesto, hay que ser precavidos al momento de ocupar las tarjetas de crédito. Sabemos que estas temporadas nos invitan a esa sensación de creer que tenemos más liquidez, aunque no necesariamente así lo sea. La llamada cuesta de enero, que sigue después, obviamente, de los gastos de fin de año, se enfrenta sin flujo de efectivo. ¿Qué tanto recomiendas reservar una parte de ese aguinaldo para esa cuesta de enero? ¿Y cuáles son esos conceptos que en la cuesta de enero se enfrentan? Pues vaya, totalmente. No hay que gastarnos lo que no tenemos. Tenemos ya, o hemos hablado justo aquí en Cuentas Claras sobre los 10 tips para el cuidado de la economía y las finanzas. Y pues uno de ellos es el ahorrar, el no descuidar, poder pagar nuestro patrimonio, que eso es pagar los créditos automotrices y el crédito hipotecario, no adquirir nuevas deudas, pagar las deudas que ya se tienen y recordemos aquí, vaya, estamos en una situación post pandemia en donde existe una crisis,
que no me dejarás mentir, doctor, lo más probable es que se esté agudizando los próximos meses. Ya tenemos algunos indicadores en donde la inflación pues nos señala que la canasta básica ha aumentado su costo y para ello también hay que tener una reserva que nos permita no solo cuidar los ingresos que ya se tienen, sino que tratar de diversificar justo y que esto nos ayude a poder tener finanzas familiares sanas. José Eduardo, en esos gastos que se enfrentan casi siempre a principios de año están los seguros de vida, las primas de seguro de los automóviles, algunos, obviamente, saldos pendientes por ahí de pagar, no solamente de créditos, como tú lo mencionas, de tarjetas, sino también amortizaciones que se tienen previstas por pagos anuales de créditos hipotecarios. Si no alcanza para ello, ¿qué recomendación haces en qué sin endeudarse? Bueno, mencionándolo muy claro, si se tienen tres deudas y solo alcanza para pagar una, se recomienda pagar aquella que es más chiquita, aunque pueda ser alguna que cobre intereses más altos, siempre hay que pagar la más pequeña para que ya se reduzca esa presión de gasto y que la liquidez nos pueda funcionar de una manera más acertada. También pues hay que tener todo eso pues considerado con un presupuesto totalmente planeado y que así no tengamos también consecuencias por el gasto hormiga, ¿no? Que es otro de los puntos que nos poco a poco se van llevando nuestro dinero. En estos flujos también de principio de año y para lo cual tú recomiendas hacer ese resguardadito del aguinaldo, pues también se presentan incrementos de colegiatura, seguramente para los empresarios el incremento en el pago de salarios, porque se incrementará seguramente la base de salario mínimo, está también en este cambio de año los derechos que se pagan en diferentes municipios por consumo de agua y servicios obviamente públicos. ¿Cómo enfrentar estos gastos que son ineludibles si no tenemos el líquido, por ejemplo, para hacer esos pagos anuales? El endeudarse no es malo, sabemos que funciona como un apalancamiento que justo está diseñado para podernos impulsar y ayudar. El punto está en que nos endeudemos en cosas que solo representan un gasto, que no van a contribuir para que nosotros podamos así poder nuevamente recuperar ese ingreso o ese capital gastado. Aquí el punto clave es poder organizar nuestras finanzas, contar con finanzas sanas y que tengamos muy claro qué es lo que entra y cuánto, y así también cómo sale y cuánto sale. No debemos de gastar más dinero del que ingresamos, sino pues entramos en una situación complicada en nuestras propias finanzas. Y bien, ya Sí. lo decías, justo el tema de los seguros sirven para un escenario en donde si no se quiere entrar en crisis porque no se cuenta con la suficiente liquidez para enfrentar, diré algo que ojalá no ocurra, un accidente automovilístico de 30,000 pesos, pues se puede solucionar con un deducible de 3,000 pesos. Ese nivel de proporción es el que debemos de tenerlo claro y así también recurrir no solo al tipo de seguros vehiculares, sino también a la gran variedad que existe, como los de salud, como de educación y tantos otros, incluido el propio desempleo. Sí, sobre todo finalmente porque me parece, sobre todo que estos 2 años, estarás de acuerdo conmigo, José Eduardo, que haber atravesado por esta crisis de la pandemia nos enseñó mucho acerca de lo que sí se puede hacer con el dinero, como es reservar para gastos hospitalarios y que son imprevistos y de no haber estado preparados con un sistema de salud más robusto, pues, quizás la pudimos haber también enfrentado mejor. Te agradezco muchísimo, como siempre, José Eduardo, la generosidad de tu tiempo. Y bueno, desde la presidencia del Colegio de Economistas del Estado de México, ¿qué nos tienes preparado para el año 2022? Bueno, pues tendremos justo un impacto estatal importante en donde estaremos involucrando a principales tomadores de decisiones y también líderes de opinión que estarán y estaremos así, si lo permites, compartiendo a tu auditorio, pues algunos conferencias, paneles, en donde ellos nos podrán referir su nivel de expertise en cada una de las materias. Hablaremos de temas como la inflación, las perspectivas económicas, y por supuesto también de economía familiar, de qué es lo que puede ayudar en casa, Claro. desde la voz de los principales especialistas del país, considerando Sí. opiniones de banqueros y empresarios
pero así también del sector público. Ya lo creo. Ahí nos tenemos que concentrar mucho en ayudar a las familias. Te agradezco muchísimo, maestro. Muy buenas noches y muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándolo a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México.